Mis amados hermanos, es un privilegio, la verdad, enorme el poder estar enfrente de todos ustedes. Le doy gracias a Dios y al pastor Mauricio que nos dan la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que oremos para que sea el Espíritu Santo quien acomode las palabras y me use. Amén, amén. Señor mi Dios, te damos la honra y la gloria, Padre. Es hermoso entonar alabanzas a tu nombre, mi Dios, y reconocer tu poder, Padre Santo, y más que todo, Señor, reconocer que somos pecadores, mi Dios, que tú nos has rescatado, Señor, de las tinieblas, para pasarnos a la luz admirable, mi Dios amado, sin tener que hacer mucho, mi Dios. Tú has hecho todo, Padre Santo, y te damos la honra y la gloria, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que toques nuestros corazones, nuestras mentes, y que lo que vamos a aprender hoy, Señor, lo practiquemos, Padre, porque eso es lo importante, Señor, poder practicar lo que vamos a aprender hoy, mi Dios. Ayúdanos, Padre eterno, a hacerte fiel a ti, primeramente, a someternos a ti, a someternos entre nosotros los hermanos y a someternos con nuestras esposas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, quiero que hablan sus Biblias en Efesios capítulo 5, del 21 al 32, al 33. Efesios 5, versículo 21 al 33. Creo que si yo hubiera en el pasado, a mí me han predicado muchas veces de estas palabras, de estos versículos. Pero si yo hubiera puesto un poco más de atención a estos versículos, no hubiera hecho tantas barbaridades en mi vida. Lo digo para gloria y honra de Dios, que cuando uno empieza a estudiar la palabra y el Espíritu Santo empieza a redarguir con aquellas palabras nuestros corazones, lo único que le queda a uno es arrodillarse y pedirle perdón a Dios. En la Biblia dice así, dice en el versículo 21, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La palabra, una de las evidencias que uno es dirigido por el Espíritu Santo, donde dice que seamos llenos del Espíritu Santo, una de las evidencias es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como somos dirigidos por el Espíritu Santo, es que nos podemos someter unos a otros. ¿Verdad? Sin la dirección del Espíritu Santo es difícil poderse someter a otro hermano. Y la palabra someterse tiene varios significados. Uno de los significados es dominar, subyugar, doblegar y sujetarse. Y me llamó mucho la atención de doblegar. ¿Qué es lo que más doblegamos nosotros para ponernos debajo del hermano? Es nuestro orgullo. Nuestro orgullo hace que nosotros nos sintamos quizás al parejo de otro hermano, que no tiene que ser así. No digo que lo somos, tal vez unos lo sean, otros no, o el machismo de uno mismo. Estuve buscando qué significaba lo que es reverencia a Cristo, y es inclinarse a alguien o respetarlo. Entonces el texto diría: es más, dobleguen sus corazones unos a otros por respeto a Cristo. Así tendría que decir el texto, bueno, ya poniéndolo en otras palabras, ¿ya? Pero cuando Pablo escribe estos versículos,
me llama la atención algo que en Roma pasaba. En la sociedad romana, dice, en la sociedad romana nadie se sometería a alguien que era de un rango inferior en la jerarquía social, con una forma de pensar notablemente diferente. Pablo instruye a los creyentes a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otras personas es como frecuencia un concepto mal entendido. No significa dejar que otros nos maltraten, más bien es subordinar nuestros derechos a los demás. Cuando nosotros como hermanos en la fe nos sometemos unos a otros, le estamos dando la gloria y la honra a Cristo, porque le representamos a Él. Él nos ha identificado como hijos de Él, nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha hecho para que hagamos buenas obras en el nombre de Jesús, nos ha dado las bendiciones espirituales para que nosotros podamos darle la gloria y la honra al Padre. Ha hecho tantas cosas Dios por nosotros, que nosotros lo único que tenemos que practicar unos a otros es el sometimiento. Pero Pablo no se queda solamente con decirle que nos sometamos unos a otros, sino que va más allá todavía. En el versículo 22, Pablo dice así, dice, para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo. Dice, sométase a la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para el 25, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Ahora, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, Cristo murió por la iglesia. ¿Qué nos da a entender a nosotros como maridos? O a los hermanos que están solteros, en un futuro que ellos lleguen a tener una esposa. Les está diciendo Dios que tiene que sacrificar su vida en amor, en sometimiento y amar a su esposa. Debemos recordar que en la relación matrimonial cristiana, la esposa tiene el privilegio de someterse a su marido y el marido tiene el privilegio de morir por su esposa. Según la Biblia, el marido es la cabeza de su esposa, lo que infiere que ella es el cuerpo y que juntos forman una persona completa, una persona completa. Para el marido, la verdadera manera de ser la cabeza es sirviendo con amor, lo cual es una manera de morir a sí mismo. El marido debe servir a su esposa, así como Cristo sirvió a sus discípulos. Les lavó los pies y finalmente murió por ellos. Ahora, ¿qué nos da a entender a nosotros? ¿Cómo tenemos que ser con nuestras esposas? Me gustaría que buscáramos en Filipenses capítulo 2, que está enseguida de Efesios, capítulo 2, del 5 en adelante dice así Pablo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué hizo Jesucristo? Dejar su gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar nuestro machismo, dejar nuestro orgullo. Dice, en cambio, dice el versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Nos da la palabra a entender que tenemos que ser humildes con nuestras esposas.
como un esclavo, como un servicio a la esposa. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No es fácil muchas veces dentro del hogar humillarnos delante de la esposa, especialmente cuando la esposa tiene la razón. Uno de hombre siente como que le retuercen las vísceras por dentro y reconocer de que la esposa tiene razón. Bueno, en mi caso, muchas veces los problemas son porque yo los ocasiono. Y cuando yo reconozco que yo tuve la culpa de aquello y tener que ir donde la esposa y pedirle perdón, muchas veces, como cuando los carros quieren agarrar retroceso, mano baja, velocidad alta y quieres retroceder, tiene que uno, porque el Espíritu Santo me dice, si tú quieres que yo te escuche, si tú quieres estar bien conmigo, ve y reconcíliate con tu esposa. Y muchas veces ahí donde nuestro ego no quiere, pero tengo que. Entonces, voy donde la esposa y qué tal si la esposa está molesta y dice, no, ¿cómo regresa uno al sillón? Sí, porque ¿dónde está más uno? En el sillón. Pero bueno, el punto es que tenemos que someternos a nuestra esposa, ser humildes cuando tenemos que pedir disculpas, reconocer que la culpa es de uno, o viceversa, cuando es culpa de ella, ella también llega ante mí y dice, disculpa por lo que hice. Entonces, vamos a seguir. Dice así más adelante. Esta representación del marido, del matrimonio, como una persona entera, en el uno sirviendo al otro como cabeza y cuerpo, ha sido diseñada por Dios como un reflejo de la relación entre Jesús, la cabeza, y su amado cuerpo, la iglesia. El 26 dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, dice. El 27, lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa, intachable. La muerte de Cristo hace santa y limpia la iglesia. Él nos aparta para su servicio sagrado y nos limpia del pecado de nuestra antigua manera de vivir. En 1 Corintios 1:30, si lo buscamos, 1 Corintios 1:30, dice así, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Hablando de cómo estábamos antes, quién fue el que hizo, quién perdonó y quién limpió nuestros pecados, ¿verdad? Dice así, así como las novias del Medio Oriente antiguo eran preparadas para su boda con un baño ceremonial, la novia de Cristo, la iglesia, ha sido lavada por el mensaje de la buena noticia. Amén. Dice volviendo a Efesios, versículo 28, dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Entendemos esto, en el mundo pagano de los romanos y los griegos jamás se pretendió este nivel de amor por la esposa. Lo que Pablo quiere decir no es el amor del cuerpo físico. Los esposos deberían amar a sus esposas como si fuesen el propio cuerpo de ellas, como parte de su ser total, no como que fuesen alguien fuera de ella. Ahora, un ejemplo, si nosotros amamos en totalidad a nuestras esposas, nosotros no quisiéramos hacerle daño
a nuestro cuerpo. Si nosotros en el pasado, como dije yo, hice muchas barbaridades. Un ejemplo es como si ella es conmigo uno solo y yo quisiera arrancarme el brazo de mi cuerpo, es como querer arrancar a mi esposa de mí. Yo creo que nosotros no nos arrancaríamos una mano solamente porque no la queremos o porque ya no queremos que esté con nuestro cuerpo. Así es como Dios muestra que es el matrimonio, uno solo. Dios nos pone como cabeza y a ella las pone como nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién va a querer cortarse o mutilarse su propio cuerpo? Es como cuando uno se deja con la esposa, eso es lo que queda en el corazón. Porque las almas se unen, y cuando las almas se unen, entonces hay algo que está encadenado, que cuando uno lo desgarra, al tener una separación, cada quien se va con un pedazo del otro. Y es difícil. Yo lo digo por mí. Yo me he divorciado 2 veces. Por eso dije, hice muchas barbaridades cuando yo no ponía atención a la palabra. Dios me habló de muchas formas, pero no puse atención. Y yo reconozco que Dios me va a juzgar un día quizás por eso. No para mandarme al infierno, claro que no, porque soy salvo. Pero sí me lo va a sacar a cuenta. Entonces, lo que hagamos hoy en día, al tomar en cuenta todos estos textos que nos dice que nos sometamos a nuestra esposa, que la amemos con todo nuestro corazón, con toda la totalidad de nuestro cuerpo, y aún así lleguemos a cometer, que Dios no lo quiera, una separación, eso ya estaría de más, pues, poderle explicar a aquella persona que no tenía que haberlo hecho. ¿Por qué? Qué difícil es. ¿Cómo podemos tener de enemigo a nuestra propia esposa? Ahora, somos diferentes y de una forma u otra le mostramos a nuestras esposas que las amamos. Dentro del hogar hay muchas cosas que se pueden hacer para mostrar a la esposa que la amamos. Por mí puedo decir de que mi esposa y yo somos un equipo cuando llegamos de trabajar. Antes yo no hacía nada de esto, pero con ella lo aprendí a hacer. Yo antes vivía 50 y 50 con ella. Pero un día un hermano en la fe, Dios me lo puso ahí, me mostró que yo tenía que dar yo el 100% en todo, tanto amor como en economía. Y muchas veces cuando la economía está por en medio de la pareja, es cuando surgen los problemas. Entonces, este hermano me enseñó a través de la palabra que ella era mi primer ministerio que Dios me dio a mí. El hogar no se compone solamente mío. Yo no puedo decir, te voy a ayudar a lavar los trastes. No, yo tengo que hacerlo porque es mi hogar, junto con el de ella. Ella y yo nos repartimos los quehaceres de la casa. Antes que yo fuera a lavar los trastes, mi mamá no me lo permitía, porque ella sí me crió. Pero la palabra de Dios me mostró que yo tengo que amar a mi esposa, no como el mundo me enseñó a amar, sino como Cristo me ha enseñado hoy. El mundo dice a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Eso es lo que el mundo aconseja. Pero Cristo dice, ama a tu esposa y sacrifícate por ella, como yo amé a la iglesia y morí por la iglesia. Dios me está mostrando el camino que debo de llevar para amar y cuidar de mi esposa. No hablarle ásperamente. Cuidarla como un vaso frágil, dice la palabra. No maltratarla ni hablarle con sarcasmo. Con sarcasmo. Esa palabra. No hablarle con esa clase de palabras. No insultarla. Dios dice en su palabra, es más, el apóstol Pablo nos dice en la palabra que cuando nos enojemos no pequemos, sino dejemos que ese enojo siga al siguiente día. Y muchas veces en el hogar, ¿cuántos se han ido molestos con su esposa
y pasa uno, y pasan 2 días, y no hay un reconcilio. Pero uno cree que porque no tiene la culpa, piensa de que el otro tiene el deber de venir y pedirle disculpas. Ahí es donde el yo es el que brinca, el que resalta. Pero la Biblia me muestra que yo tengo que estar sometido a mi esposa. Con toda mi mente y mi corazón yo tengo que ver primero quién es el que tuvo la culpa y quién tiene que ir y pedir perdón. Como lo dije al principio, no es fácil porque muchas veces nuestro ego quiere brincar más que, por decir, nuestra carne domina más que el espíritu. Pero la Biblia me enseña lo contrario a mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora el apóstol Pablo con estos versículos? Que nos sometamos como hermanos unos a otros, pero también con esposa nos sometamos. Es un privilegio poder tener una esposa, sí es un privilegio enorme. No solamente por la satisfacción física, sino por todas las bendiciones que a través de la mujer Dios nos da a nosotros. Ahora, el que está soltero y quiera casarse, tome muy en cuenta lo que hoy la palabra le está diciendo. Porque el día de mañana ya no hay vuelta de hoja si ustedes se casan. Porque dice la palabra, bienaventurado el varón que haya una esposa. La esposa, la mujer no va a buscar al hombre, es uno que encuentra a la esposa y si con esa persona se quiere casar, se va a casar, pero no se case por cosas, solamente por pasiones, no se case solamente por una conveniencia. Si se va a casar, cásese por amor. Porque el amor le va a ayudar, que con el tiempo le va a mostrar de que usted realmente amó a aquella persona. Cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las dificultades. Ahora yo, ¿qué le digo a Dios? Perdóname mis pecados, perdóname si le hablo ásperamente a mi esposa, ayúdame a poder ser un buen esposo para que a través de mi hogar, otros hogares puedan conocerte. Dice el versículo 29, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida de tal como Cristo lo hace por la iglesia. Nos alimentamos, nos cuidamos, protegemos a nuestras esposas como a nosotros mismos. Me acuerdo que una vez me preguntó un pastor, estaba yo un poco chico, y me decía que qué pensaba yo del futuro. Y yo le dije, la verdad que yo creo que mi futuro es una caguama. Y él se me quedaba viendo y me decía, un día te vas a casar. Yo creo que nunca me voy a casar. Yo creo que toda la vida voy a ser soltero, porque soy un desgraciado. Yo fui muy mujeriego. Y yo no veía a la mujer como algo hermoso que Dios nos había dado. Yo veía a la mujer todo el tiempo simbólico. Una mujer que sirve para hacer en la cama lo que el hombre desee. Ese era mi pensamiento. Pero Dios me mostró que a una mujer se le tiene que amar, no por su cuerpo. Dios me mostró que la mujer no está hecha solamente para acostarse, está hecha para más. Porque Dios le dio a Adán una esposa idónea. Pero lo idóneo se va a ir completando poco a poco. Yo antes creía que si yo estaba en este nivel espiritual, ella tenía que estar en este nivel espiritual, pero Dios me mostró que no es así. Yo era el que estaba muy abajo. Por eso yo no me casaba. Porque la que yo quería, yo tenía que llegar a ser mejor para Dios. Servirle a Dios. Para poder tener una esposa. Como Adán, Dios no le dio a su esposa en el momento, sino que primero lo hizo que fuera un hombre responsable. Bueno, sigamos adelante. Dice así el 30. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. El 31 dice, como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. El 32, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El 33, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido.
El matrimonio une a un hombre y a una mujer de tal manera que pocas cosas afectan a uno sin que afecten al otro. Esta unidad no implica que la personalidad de uno se pierda en la personalidad del otro, sino que los cónyuges se cuidan a sí mismos, aprendamos a anticipar a las necesidades del otro y se ayudan mutuamente a desarrollar su máxima potencia. La historia de la creación nos indica que desde el principio el plan de Dios fue que un marido y su esposa se convirtieran en uno. Ahora yo quisiera que buscáramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Ya vamos a ir terminando. 3:7. Ajá, 3:7. Primera de Pedro 3:7 en adelante. Cuando ya lo tengan me dicen un amén. 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 Dice así: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe a las oraciones de ustedes. El 8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos. Cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos de Dios están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, tengamos el cuidado que cuando estemos en el furor del enojo, no le digamos malas palabras a la esposa. Porque somos hombres. Sé que cada uno de nosotros nos rendimos a Dios y lo adoramos, pero así con esta misma boca que alabamos y adoramos a Dios, cuando estamos en el furor del enojo, se nos puede salir alguna palabra. Y la esposa todo lo va guardando en su corazón. Entonces eso hace un mal hábito en nuestras vidas y la esposa poco a poco se va decepcionando de aquel hombre. Tenemos que cuidar nuestras esposas porque también son coherederas como nosotros. Si yo le voy a decir algo malo a mi esposa, tengo que ver la imagen de Cristo en su vida para retenerme y guardarme de decir algún mal. La palabra de Dios me manda a mí que la cuide, que la ame, que la proteja. Y lo mismo Dios le pide a ella, que se someta ante mi autoridad o ante mí, más que todo. ¿Por qué? Yo no soy un capataz, no soy el jefe, no soy el patrón de ella, soy su esposo. Y para ellas es un privilegio tenernos a nosotros como esposos. Para ellas Dios las bendice cuando ellas permiten que nosotros vengamos acá y le adoremos a Dios. Es hermoso llegar a nuestros hogares y ver a aquella esposa con una sonrisa en sus labios. Saben, muchas veces yo he sido malo para la cocina. Yo, la verdad, nunca he sido cocinero. Un huevo se me quema. Tengo que estar ahí abusado que no me vaya a quemar. Pero un día mi esposa estaba enferma y veníamos en el carro y me dijo: me duele el cuerpo, me dice. Ok, y llegó a la casa y se metió directamente bajo las sábanas porque yo sabía que le dolía mucho su cuerpo.
Entonces yo quería que ella se sintiera, alegrarle un poco, ¿verdad? El momento, sabiendo yo que estaba un poco malita de salud. Vine y como pude hice unos sopes, que nunca en mi vida había hecho unos sopes, pero los hice. Y se los llevé a su cama. Nunca me imaginé la reacción que iba a tener. Tanto que al siguiente día, ella me tenía preparado un festín. Después de que yo llegué de evangelizar, ella me tenía un festín, una comida que a mí como salvadoreño me gusta. Y yo le doy gracias a Dios porque el acto que hice de llevarle unos sopes todos cuadrados, porque ni redondos se veían, pero con el hecho de que uno de hombre haga algo que a la mujer le agrada, se la gana completamente. Y eso me dio como mucha alegría a mí. Dije yo, me gustaría ser chef. Y yo muchas veces le digo, enséñame a cocinar, para que cuando el día que tú estés mala y no puedas, yo pueda suplir aún en esas necesidades. Bueno, esto lo he traído para gloria y honra de Dios. Tal vez no dije las palabras adecuadas, me falta mucho por aprender, pero lo traigo con todo mi corazón. Espero que Dios, tanto me habló mucho a mí, espero que les haya hablado a ustedes. Cerremos nuestros ojos y démosle la gloria y la honra a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque de una manera u otra siempre nos hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. La verdad es hermoso, Señor, poder estudiar tu palabra y ver, mi Dios, la riqueza de tu palabra, Señor. Gracias por dirigir mi vida, por dirigir la vida de mis hermanos, mi Dios. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no olvidadizos, mi Dios amado. Guárdanos, mi Dios, de ser malos hombres, malos maridos para nuestras esposas. Ayúdanos para llevar, Señor, en práctica cada palabra de la que hemos escuchado hoy, mi Dios, a la práctica, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por las esposas de mis hermanos y por las futuras esposas de aquellos hermanos que están solteros, mi Dios. Tú les estás preparando, mi Dios amado, les estás diciendo, Señor, cómo debe ser un hogar, Padre Santo, y gracias porque nos aconsejas, mi Dios. Tanto es tu amor, mi Dios amado, que nos amas con tanto amor que nos das, Señor, de tu palabra, Padre, para que seamos diferentes y distintos al mundo, Señor. Bendice a cada hermano, mi Dios, que ha escuchado esta palabra y a aquellos que la van a escuchar, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.